Y ya estamos de vuelta en Más Positivo y como les mencionamos antes de nuestra pausa comercial vamos a hablar de literatura. ¿Y saben por qué? Porque viene un escritor, poeta, periodista y amigo de la casa a hablarnos aquí de pandemia, diario de vida y muerte, que en el fondo es un relato íntimo sobre las vivencias que tuvo él y su familia respecto a lo que fue la pandemia de COVID-19 y cómo se fue desarrollando en ese momento. Así que voy a aprovechar de saludar al autor Gabriel Rodríguez, quien está conmigo en este momento. ¿Cómo está, Gabriel? Bienvenido. Hola, Fran. Bien, muchas gracias. Todo No, bien. gracias a usted por venir y acompañarnos el día de hoy. Bueno, yo estuve anticipando de forma muy breve de que se trataba, pero me gustaría que usted mismo, como autor, le comentara a la comunidad en qué consiste entonces Pandemia, diario de vida y muerte. Bueno, mira, es un libro que partió el mismo día que partió la pandemia en Chile, lamentablemente. Yo había trabajado en salud como periodista casi por 10 años en distintos servicios y por lo tanto estaba muy preocupado de que esta pandemia iba a llegar a Chile, pero siempre le imaginé a fines de marzo, pensando que, claro, muchos chilenos pasan las vacaciones en el extranjero, era inevitable que llegara, no había cómo pararla. Claro. Pero me sorprendió que llegó el 3 de marzo y ese mismo día, pensando, yo había vivido la pandemia de la gripe aviar, no sé si te acuerdas, que la habíamos tenido por ahí por el año 2000. Sí. O no, antes del 2000, fue por ahí por el 2011, 2012. Entonces sabía lo que se venía y era grave. De manera que de inmediato pensé, vamos a tener cuarentena, vamos a tener que aislarnos, esto viene feo, no hay vacunas, no hay ningún medicamento frente a este virus En el fondo nuevo. nos estábamos enfrentando a algo nuevo. Algo totalmente nuevo, desconocido para la humanidad. Para la gripe aviar había un medicamento, ¿no? Incluso me acuerdo el nombre del medicamento. Pero para esto no había nada, no se había desarrollado nada. Por lo tanto, era algo muy grave y como en todas las pandemias que ha vivido la humanidad, no el medicamento, pero la forma de prevenir por excelencia era el aislamiento, pensé que íbamos a tener que aislarnos como familia, como comunidades. Y eso fue lo que pasó con las cuarentenas, en fin. Y empecé a escribir inmediatamente ese mismo día esta especie de diario de vida, contando lo que iba provocando la pandemia en la vida personal, familiar, pero también en la vida del país. Cómo la pandemia iba creciendo, afectando cada vez a más poblaciones, cómo afectó primero un sector de Santiago, después toda la metropolitana, después saltó a regiones, hasta que nos afectó a nosotros masivamente. Y entramos en esas larguísimas cuarentenas. Entonces, es un libro que relata estos 2 años, o más bien 1 año y medio, porque no alcancé a escribir todos los 2 años, porque de pronto también entraba en crisis, entonces pensaba de repente, ¿qué sentido tiene seguir relatando esta historia? ¿A quién le puede servir? Sin embargo, ahora que lo hemos publicado, después de muchas vacilaciones de mi parte, ha habido mucha gente que me ha dicho, me sentí identificado con tu historia. Lo vivimos casi igual, nos pasó algo parecido. Y también con la situación país, ¿no? Lo que fue pasando con el encierro, con los niños, ¿no? Tú ves cómo volvieron los niños ahora más agresivos a los colegios, se perdió gran parte de la educación, porque no es lo mismo a distancia que directa, personal. Entonces, todavía tenemos pandemia y los efectos que esta pandemia va a provocar van a ser muy largos, a largo plazo y muy graves. Definitivamente. Entonces, eso es lo que trato de narrar en el libro, tanto los incidentes familiares, el tener que quedarnos encerrados por meses con nuestra hija discapacitada y con nuestra nieta que se quedó con nosotros, porque nuestra hija trabaja en salud y era peligroso que convivieran todos los días. Entonces la hija venía a verla los fines de semana con todas las precauciones, pero la nieta se quedó con nosotros y eso era algo nuevo para nosotros, tener que volver después de tanto tiempo a ser casi papás de nuevo por un largo periodo y después acompañarla en sus clases por Zoom, en fin, tratar de hacer algo de ejercicio, de movernos, de salir de vez en cuando, aunque estuviéramos encerrados en el auto, pero a poder mirar un poco el paisaje, otras comunas, porque fue un encierro largo, yo no sé cómo lo vivió, yo creo que para todos los chilenos fue una experiencia tremenda y de ahí entonces también la idea de publicar este libro, porque alguien me dijo en algún minuto que yo tuve muchas dudas, una colega periodista me dijo, pero esto es historia, tal vez ahora no sea tan relevante, pero en 20 años más
van a querer saber las nuevas generaciones cómo Chile vivió esta pandemia, cómo fue esta experiencia tan tremenda en que más de 60.000 ciudadanos se nos fueron. Sí, es una tragedia tremenda que yo creo que algunos no hemos logrado aquilatar todavía lo que significó para este país vivir esta tremenda experiencia. La pandemia más grande del siglo y bastante posiblemente de los 2 últimos siglos, ¿no? Tenemos más de 7 u 8 millones de ciudadanos del mundo que se fueron en esta pandemia. Es una tragedia. Definitivamente, en realidad la pandemia nos golpeó de una u otra forma. A ustedes en el confinamiento, que les cambió el estilo de vida completamente, a nosotros en las comunicaciones que, bueno, tuvimos que salir, seguir al pie del cañón, exponiéndonos, y yo creo que en ese sentido fue todo muy complejo. Obviamente, usted es periodista, escritor, poeta, pero usted sintió que de cierta forma escribir este diario le ayudó un poco a enfrentar la crisis que generó la pandemia, porque yo estoy hablando de la crisis psicológica. Yo creo que todos pasamos por momentos muy duros en ese sentido. Para usted fue como una especie de, fue terapéutico en ese sentido, no sé si está bien empleada la palabra, pero le ayudó un poco para poder enfrentarlo. Sí, sin duda, porque mira, yo estaba trabajando en otros textos, en otros libros que ahí los tengo inconclusos siempre, porque bueno, entre la falta de tiempo a veces o la falta de inspiración también, ¿no? Uno pasa por etapas como todos los seres humanos. Pero esto concentró mis energías creativas porque siempre pensamos nosotros había que hacer una cuarentena creativa. No podías pasarte todo el día frente a la tele o rumiando la rabia de no poder compartir con amigos, de interrumpir toda tu vida cultural y social, en fin. Entonces la idea de este encierro creativo lo canalizaba a través de este texto, de estas ideas que yo escribía generalmente al final del día, no todos los días, de día por medio, cada 3 días, dependía un poco del estado de ánimo, porque había días en que uno caía en una depresión. Incluso yo recuerdo muy bien que alguna vez, algunos de los días, especialmente los días de invierno, frío, oscuro, tétrico y encerrado, en que yo llegué a pensar ya que nos dé el COVID de una vez por todas, que se acabe esto, porque era interminable, eran meses y meses, ¿no? Y con suerte uno podía salir a dar una vuelta, pero de repente llegabas a algún lugar, querías ir a ver un lago y te encontrabas con barreras y no podías seguir. Y tenías que devolverte porque esa comuna estaba en cuarentena y no cualquiera podía entrar. Entonces era muy, muy frustrante y escribir este libro creo que fue para mí, y lo tengo anotado ahí, una especie de catarsis, donde yo volcaba un poco las emociones, las sensaciones que iba experimentando y también los conocimientos que iba adquiriendo a través de la lectura, de ver las noticias respecto al virus y respecto a lo que era la vivencia de la humanidad respecto a las pandemias. No es la primera pandemia que ha afectado a la humanidad. Durante miles de años han habido pandemias, son periódicas, cada cierto tiempo aparecen estos virus nuevos y atacan a la humanidad, han existido siempre y van a seguir existiendo porque van mutando, ¿no? Y en el pasado era peor. Me imagino que has leído, Fran, novelas o historias de lo que eran las pandemias en la Edad Media, donde a veces pasaba por un pueblo y prácticamente no quedaba nadie con vida. Arrasaba, quedaba la aldea desierta, ¿no? Porque no había medicina como ahora. Entonces hoy día nos va mejor con las pandemias y además ahora tenemos las vacunas, que es un gran avance, un tremendo descubrimiento. Mire, Gabriel, aprendí harto. Ahí estamos viendo imágenes de San Javier cuando estaba en cuarentena. Mira, qué Ni un alma. Impresionante. Así es. Así se vivió acá. No, sí, fue realmente tremendo. Qué fuerte volver a recordar un poco estas imágenes y este periodo también, porque, insisto, uno lo ve tan lejano, pero en realidad fue ayer mismo, o sea. Fue ayer y fue un periodo larguísimo. Mira, yo estaba recordando una escena que una de nuestras salidas fue ir a reciclar productos. Tenemos en Bobadilla un centro de reciclaje, sí. Entonces fuimos ahí a dejar las botellas, las latas, en fin. Íbamos todos y al bajarnos nos encontramos con uno o dos conocidos, amigos del barrio,
y las personas andaban sin mascarilla, lo que ya te provocaba mucho miedo, y después hablaban y no te hablaban a la distancia adecuada, sino que te hablaban encima, así como que poco menos que al oído. Mi nieta quedó traumatizada, no quería volver a salir. La psicosis que generó eso, me imagino. Claro, porque además ella entendía racionalmente que el virus se contagiaba por la respiración, por la saliva, por el aire, ¿no? Y si alguien se acercaba mucho, el riesgo era mayor. Entonces quedábamos como traumatizados para no volver a salir en unos buenos días más. Fue tremendo, realmente. Una vez intentamos ir para relajarnos un poco al lago Colbún, a mirar el lago, y había barrera, que los carabineros no nos dejaron pasar, dijeron no se puede porque Claro. esta comuna está cerrada, este sector imposible pasar, obligado a devolvernos. En realidad está ahí a la vuelta de la esquina y fue así de tremendo. Definitivamente. Gabriela, en este caso, por ejemplo, la escritura, también me imagino que tú mismo nos comentabas los estados de ánimo, habían días que simplemente no quería escribir, no quería hacer nada. También, ¿cómo enfrentaste esos periodos en los que ni siquiera la escritura te ayudaba a poder estar un poco más tranquilo en ese sentido? Bueno, mira, tengo varias maneras bien particulares de enfrentar. No soy un tipo permanentemente depresivo, pero a veces me sufro, como todo el mundo, 2 o 3 días a veces de depresión o de desaliento, de cansancio. Entonces, la lectura a mí me ayuda mucho. Leer a otros autores, leer a autores que propongan caminos de vida. Por ejemplo, en el libro hablo de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un gran psicoanalista, un psiquiatra que estuvo en los campos de Auschwitz, prisionero de los nazis, y sobrevivió. Y después creó una escuela de psicología. Y él en su escuela enseña justamente cómo enfrentar estos tremendos desafíos. Porque imagínate sobrevivir a Auschwitz, que fue el campo de concentración nazi donde murieron millones de personas y él sobrevivió. Entonces esos escritos de personas así que han desafiado la vida, que han logrado tener un horizonte más allá de las dificultades, me ayudó mucho. También me ayudó a jardinear en la casa, tener un pequeño huerto que te permita moverte, ver crecer verduras, plantas, flores. También me relaja, me produce deseos de vivir, ¿no? De seguir haciendo cosas. Yo te mencionaría esos 2 elementos y por supuesto la convivencia familiar, porque nuestra nieta era una pequeña llena de vida, entonces hacíamos con ella y con Sol, con nuestra hija, hacíamos videos donde ellas estaban haciendo pastelitos o bailando, ¿no? Dándole ánimo a otros niños para enfrentar el encierro. También eso nos dio un sentido para enfrentar la pandemia. Definitivamente, hubo que buscar mecanismos para poder enfrentarla. Y Gabriel, también me gustaría que destacáramos, porque obviamente era tu diario esto, pero ¿cuáles son los pasajes que tú destacarías del texto, que más te marcaron de lo que tú pudiste escribir y plasmar aquí? Sí, los pasajes, bueno, cada día tenía su drama y también su alegría a veces. No sé qué podría decirte lo que más me marcó, pero mira, tal vez lo que más me marcó es que yo al comienzo pensaba que era una pandemia grave. Pensé que íbamos a tener muertos, por supuesto, como habíamos tenido en la gripe aviar, que yo la había vivido como periodista en el sector salud. Pero lo que no pensé es que íbamos a llegar a tener tantos fallecidos. Entonces, los primeros días, cuando comenzaron a fallecer especialmente personas adultas mayores, muchas veces contagiados por estos nietos o hijos que venían del extranjero y que sin ninguna conciencia les traían el virus y no se cuidaban, no tomaban precauciones, yo entraba en unos estados entre tristeza y rabia. Tristeza por la muerte antes de tiempo de tantas personas. Nosotros en nuestro barrio tuvimos 2 fallecidos, casi en nuestra cuadra. Entonces imagínate cuán cerca estaba. Claro. Y por otro lado, tristeza porque tanta gente, bueno, en las redes le llamaban los porfiados, etcétera, etcétera, pero yo creo que había una gran dosis de ignorancia, de no querer entender que las pandemias han existido siempre, que van a seguir existiendo
y que la única manera es prevenirlas y cuidarnos. Y para eso la mascarilla, que ahora yo tampoco estoy usando porque ya estamos en otro momento, pero en ese momento en que el virus estaba por todas partes, digamos, que nadie sabía quién lo tenía incluso, porque había muchos contagiados que no tenían síntomas, pero que contagiaban a otros. Claro. Entonces era muy peligroso porque tú nunca sabías si estabas con un contagiado o estabas con alguien sano y te podías contagiar en cualquier instante. Entonces también me producía mucha tristeza estos grupos que todo lo reducían a conspiraciones extrañas, que no sé de dónde venían, o los antivacunas, muchos de los cuales han fallecido. Pero grandes líderes de antivacunas en el mundo han fallecido. Es verdad, sí, ese es dato. Entonces es tremendo. Tú sabes que las primeras vacunas llegaron a Chile antes que la independencia. Las primeras vacunas llegaron por ahí por el 1800 y las envió el virrey del Río de la Plata contra la viruela, que en Chile era una enfermedad endémica. O sea, aquí mucha gente se enfermaba de viruela y mucha gente fallecía. Y entonces llegaron ahí las primeras vacunas a Chile. O sea, estamos hablando de 2 siglos atrás y es como si no hubiéramos aprendido nada, para algunos, digo. Afortunadamente la gran mayoría entendemos que la vacuna es un gran adelanto científico que ha salvado millones de vidas de la humanidad y ha logrado erradicar enfermedades, ¿no? Antes teníamos enfermedades que eran absolutamente comunes en los niños y muchos de ellos morían, como la difteria y como otras enfermedades, y hoy día no las tenemos, gracias a las vacunas. Entonces, esa ignorancia también me provocaba impotencia y sensación de tristeza, porque uno se pregunta en qué país vivimos. Y bueno, vivimos en un país complicado. Imagínate, en mi última columna del domingo yo escribía que según un estudio de la Universidad de Chile, el 85% de los chilenos no entendemos lo que leemos. Así de grave es nuestra situación educacional. Y es algo que tenemos que subsanar, encuentro yo, porque es básico, es algo base para la sociedad, para después seguir entendiendo cosas también y aprendiendo. O sea, es un básico el poder aprender a comprender lo que leemos. Gabriel, me gustaría también hacerte una consulta respecto de tú. Al principio, mira, para que veas que yo te estoy poniendo mucha atención, me comentaste que tú dijiste como, ¿a quién le va a servir esto después? Pero mucha gente se sintió identificada. ¿Tú pensaste que ibas a tener tal impacto en ese sentido que muchas personas se iban a sentir así, igual que tú? Sí, mira, cada vez que uno termina un libro como escritor tiene la ilusión de que el libro llegue a la gente, que guste, que sirva, que permita que mucha gente crezca, en fin. Y lo enviamos primero a una editorial de Santiago y la editorial nos dijo que sí, estaba muy interesado. El problema con las editoriales es que, suponte, este mismo libro que nosotros los vendemos a 5.000 pesos porque es una autoedición sencilla, económica, las editoriales lo venderían a 15.000. Entonces, yo prefiero hacer ediciones pequeñas, artesanales, casi nuestras, y no perder los derechos de autor, que entregarlo a una casa editorial que lo va a vender carísimo en la librería y por lo tanto menos gente va a poder leerlo. Claro. Ahora, yo ahí me empecé a dar cuenta de que sí, efectivamente, el libro podía tener un impacto en mucha gente. Y es lo que me han comentado muchos lectores, que lo han leído y me han escrito. Y ha sido muy estimulante recibir esos correos que dicen, me lo leí en 1 hora, eso quiere decir que no aburre, que no cansa. Aprendí mucho de tu libro, me ha despertado ganas de leer otros libros y eso es sensacional en este país donde la lectura está pasando por un tan mal momento. Por una crisis. Gabriel, en este caso, ¿dónde podemos encontrarlo? Porque me imagino que la gente que nos está viendo se va a motivar, lo va a querer leer, entonces, ¿dónde lo pueden encontrar para acceder a él? Y en el fondo empaparse de esta historia. Sí, bueno, no va a estar en librería, eso porque nos negamos a la idea de estar en las librerías a través de editoriales porque finalmente el precio al público es muy caro. Entonces lo pueden encontrar a través de las redes sociales con Ana María Lepe. Perfecto. Que es mi esposa y que normalmente ella se encarga de gestionar toda esa parte de compras, ventas, en fin. Lo puedes buscar entonces en el Facebook, por ejemplo, Facebook. de Ana María Lepe. Así es. Listo, te busca Ana María Lepe
y de esa forma va a poder consultar y acceder al libro. Por lo que decía Gabriel, o sea, puede encontrarlo a 1/3 de lo que costaría en el mercado. Así que también es un buen dato la preocupación para que más personas tengan ahí la necesidad de tenerlo. Gabriel, bueno, el tiempo se nos pasó volando, nos faltó un montón de temas que conversar, pero espero nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y espero pronto nos volvamos a encontrar. Hablemos del lanzamiento, ¿tenemos fecha de lanzamiento? Bueno, mira, ya lo lanzamos en San Javier. Perfecto. Fue hace un mes y medio atrás o algo así. Pero hoy tenemos otra fecha, Pero pues. hoy tenemos en Hierbas Buenas. Sí. Hoy estamos en Hierbas Buenas y después no tengo los días exactos, pero vamos a estar también en Parral y en Villa Alegre. ¿Y a qué hora en Hierbas Buenas? 7:30 de la tarde. Entonces 19:30 horas en Hierbas Buenas. Sí, ¿en la biblioteca o en la o el biblioteca? museo? Sí. Perfecto, entonces ahí va a poder acompañar a Gabriel en el lanzamiento de Pandemia, Diario de Vida y Muerte. Gabriel, muchas gracias, insisto, Gracias espero nos ustedes. volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Muy amable siempre. Ahora nosotros vamos a una pausa comercial, Matías se va a sumar nuevamente para continuar con nuestro Más Positivo.